Ok, muy buenas noches. Estamos ya en esta octava sesión de la Confesión de Fe de Westminster y oramos que Dios nos dirija. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra y hacerlo en grupo y también reflexionar y poder leer este libro y compararlo con las referencias bíblicas y darnos cuenta de la enseñanza que es muy importante para nuestra vida. Permítenos aprender, refrescar nuestra memoria, nuestra habilidad en el uso de las escrituras, nuestra comprensión y reflexión teológica para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígame si alguien ha tenido problemas con los cuestionarios. Si se los he mandado al chat, es un formulario donde van preguntas de falso y verdadero, opción múltiple y algunas respuestas cortas. Y esta última vez les pedí que pusieran su nombre y junto con su correo electrónico, porque al revisarlo, yo mando el correo electrónico y le da su calificación en su bandeja de entrada. Bien, pues gracias por conectarse. Vamos a este capítulo que es muy importante, el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, y se titula De Cristo el Mediador. ¿Sí? De Cristo el Mediador. Ya hemos sentado los fundamentos y qué hermoso, ¿no? Que en esta semana, en este mes de la Reforma, pues estamos viendo, de hecho, hoy nos tocó predicar sobre solo Cristo. Y recuerden que la Reforma vuelve a la iglesia al diseño original, es decir, el diseño de Dios conforme a las Escrituras. Y para el tiempo de Lutero, pues la iglesia de aquel tiempo había pervertido la doctrina y había puesto a los santos como los mediadores, a la Virgen, había puesto al Papa también, y ningún ser humano puede hacerse un hombre como un puente, ¿no? Un pontífice. La palabra pontífice, aquí si quieren lo voy a poner aquí aquí en el pizarrón, vamos a poner la palabra pontífice y vamos a ver que pontífice lleva acento, pontífice. Y es pontus, es puente, ¿no? Puente. Y ficere o facere es hacer, ¿no? Entonces un pontífice es un hacedor de puentes. ¿Y ustedes saben quién se llama el sumo pontífice el día de hoy? No me digan su nombre, ¿verdad? Pero hay gente que dice, yo soy el sumo pontífice, yo soy el que hago el puente para llegar a Dios. Y Juan 14:6 nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay un abismo que nos separa con Dios, el único puente que nos lleva a Dios es Cristo. Entonces, para el tiempo de 1517, de la de este de la Reforma, pues el concepto de Cristo como mediador se había perdido. Entonces lo que hace Lutero y todos los demás reformadores es volver a las escrituras y darse cuenta, leen las escrituras y dan cuenta de que el que es el puente no es el Papa, ni es la Virgen, ni son los santos, no hay ningún otro mediador, ¿no? Incluso en el tiempo de Lutero se coleccionaban reliquias, es decir, alguien traía y este es el cabello de la Virgen María y ponía un mechón del cabello, de un cabello de quién sabe quién. Esta es una astilla de la cruz de Cristo. Entonces habían gentes que peregrinaban porque querían ver las reliquias, una astilla de la cruz de Cristo, decían los reformadores, con esas astillas construiríamos una catedral,
porque pues todos decían que era o una espina de la corona de Cristo, o un diente de Juan el Bautista, y la gente peregrinaba para llegar a ese lugar, tocarlo o besarlo, pensando que eso los iba a acercar a Dios. Y el día de hoy hay gente que hace eso, ¿no? En algunas denominaciones o grupos se ponen ciertos amuletos, se ponen ciertas cosas como si las tocas, incluso hasta hay gente que va a las tumbas de los, no sé, personas importantes y se acuesta ahí en la tumba y soba la tumba así con la mano para que se le pegue esa unción del santito, del muerto que está ahí. Eso es magia negra, eso es esoterismo, ¿verdad? Esas cosas son bobadas, podemos decir así, disculpen la palabra, y los reformadores dijeron, no, vamos a la Biblia y vamos a buscar quién nos puede acercar a Cristo. Incluso el día de hoy cantamos aquí en la iglesia un himno que dice, ¿quién me puede dar perdón? ¿Se acuerdan? No sé si han oído ese himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? Y solo de Jesús la sangre. Bueno, ya hemos llegado al capítulo 8. Eso quiere decir que ya llevamos 2 meses trabajando continuamente. Alabo su constancia. Gracias por conectarse el día de hoy. Y vamos a revisar lo que dice la confesión de fe. ¿Sí? Y aquí ayúdeme ahí en el párrafo número 1. Si Mimi o Lila nos pueden apoyar leyendo, o hermana Lolita, la primera parte del párrafo 1. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Ok, aquí se dan cuenta que hay un decreto eterno. Nos vamos al capítulo número 2 de la confesión de fe. O sea, desde la eternidad hay un consejo de redención, como leemos en el capítulo 1 de Efesios. Si alguien dice ese consejo de redención no es bíblico, es bíblico. Y dice que agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y entramos también a la doctrina de Dios y a la Trinidad. Hablábamos de la economía de la Trinidad, si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan de este término, la economía de la Trinidad. Ese es un término muy teológico, economía. Por eso les pedí que algunos de ustedes, a sus invitados, les dijeran que pasaran primero por vida abundante y todo para poder entrar a este capítulo que lleva un poquito más de, de sustancia en cuanto a la profundidad teológica. Entonces, la economía de la Trinidad. ¿Esto qué indica? Indica que el Padre tiene una obra dentro de la Trinidad, el Padre. El Hijo tiene una obra dentro de la Trinidad y el Espíritu Santo también. Es decir, el que es escogido en la eternidad para ser el mediador no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo. Y esto es muy importante en la economía de la Trinidad. Es el Hijo que recibe el encargo y voluntariamente se pone como nuestro mediador, y somos escogidos y predestinados en Cristo, dice Efesios capítulo 1. En su pueblo somos escogidos y predestinados. Entonces el Padre es el que envía, ¿sí? El Hijo es el mediador y el Espíritu Santo en esta economía de la Trinidad es el que aplica la redención. ¿Sí? Él aplica, el Espíritu Santo es el que trae la convicción para que nosotros
creamos en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante porque en la teología trinitaria no hay etapas en donde uno dice, esta es la etapa en la Biblia del Padre. Después llegamos a la etapa del Hijo. Y ahora estamos en la etapa del Espíritu Santo. Eso es una teología errónea. No hay etapas porque los tres han estado activos desde la eternidad. ¿Algún comentario hasta este momento? Eso lo entendemos, ¿no? Entonces lo entendemos, es el enviador y también es el dador, ¿verdad? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y si no sé si se acuerdan de ese texto que dice, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios se desborda siempre en su gracia. Cuando Él da, yo les pregunto, ¿qué fue lo que dio Dios? Dio lo mejor que tenía, el Hijo, ¿no? Su Hijo fue lo mejor que tenía y nos lo dio. Eso me causa una maravilla, una sorpresa increíble, porque si yo, siendo un ser humano, amigos, siendo un ser humano, y yo veo que soy un pecador y que Cristo fue dado por mí, y no solo por mí, sino por los escogidos, por el pueblo de Dios, eso me hace sentir que tengo un valor muy grande ante Dios y Él ha enfocado su gracia, su misericordia a mí al darme lo mejor que tiene, que es su propio Hijo. Nos da a la creación como el escenario de la redención y nos da a su Hijo. Y eso nos debe llenar de una satisfacción grande. Amados hermanos, si ustedes están pasando por un periodo de depresión, de tribulación, al saber que Cristo es el mediador y que fue dado, incluso voluntariamente vino, tú puedes saber que todo esto va a llevarte a un crecimiento, a una madurez, a una fortaleza increíbles en tu vida. Así que es importante la doctrina, la teología de Westminster que nos dirige a través de las escrituras, como ustedes ven, los pasajes bíblicos los vamos a ir leyendo aquí. Ok, ya vimos el primer párrafo y vamos a los pasajes bíblicos. Isaías 42, 1. Lucy Meléndez, por favor, ahí está en su pantalla. Puede prender su micrófono y nos lee Isaías 42, 1. Sí, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido es quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Muy bien. A ver, una pregunta. ¿Saben ustedes cuándo escribió Isaías? ¿Cuántos años antes de Cristo escribió? Ahí en el chat. ¿400? 700 dijo. ¿400? Un poquito más 300, 700 años. 300. 700 antes de Cristo, o sea, si le sumamos los 2000 que llevamos, hace 2700 años se escribió esta profecía y el mismo Dios, podemos decir el Padre o Yahvé, habla de Cristo y dice que Cristo es su siervo, dice aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, fíjese, lo escogió Dios en quien mi alma tiene contentamiento. Esto es lo que más me gusta de esa relación trinitaria, donde el contentamiento más grande de Dios es su Hijo y ha puesto su espíritu y traerá justicia a las naciones. El que habla es Yahvé, habla de Cristo y pone su espíritu en él y aquí vemos la Trinidad. ¿No les parece un texto maravilloso este? Isaías 42, 1 es maravilloso y está hablando de que Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién se refiere? No es otro más que Cristo, ¿verdad? Él traerá justicia a las naciones. Muy bien, vamos a la siguiente porción bíblica. Ahí te escuché por allá, David Sosa. A ver, léenos. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Claro, pastor, nos dice
Si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pueden subrayar ese versículo en su Biblia. Fíjese qué es lo que dice este versículo. Es increíble lo que está diciendo. Mira, digo increíble de que no que no se crea, sino es maravilloso cómo se desborda Dios y que no es un plan B, la redención de Cristo, o incluso si pensamos en la caída del hombre en pecado, no es un plan B de Dios. Así, si Dios no tiene un plan B para la redención, no tiene un plan B para tu vida también. O sea, eso te debe llenar de mucha paz, que cuando pongas tu cabeza en la almohada en la noche, no importando cuántos mensajes de WhatsApp tienes presionándote, diciéndote aquí o llamadas o pendientes, puedes poner tu cabeza sobre tu almohada y dormir tranquilo. Dormir tranquilo de que está ahí el Señor. Si no hay fíjese, si no hay ahí algo fortuito al azar en nuestra vida, que quedan cabos sueltos. Aquí dice, vea lo que dice este versículo. Dice aquí, que fuimos comprados, dice del versículo anterior, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso se usa la figura del Antiguo Testamento del cordero. Y vea lo que dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, sí hubo un consejo de redención antes de la fundación del mundo. Y aquí lo dice Primera de Pedro 1, 19 y 20, porque la gente luego dice, eso no es bíblico. Pastor, eso lo que usted está diciendo no es bíblico. No, aquí está. Ya destinado, pero manifestado en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos, hermanos, empiezan desde la venida de Cristo hasta el día de hoy. Se manifestó, o sea, no estaba oculto, y ahorita vamos a ver cómo es que se manifiesta en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, que Dios haría una cosa tan maravillosa de que antes de la fundación del mundo, la sangre de Cristo sería la que nos limpiaría de nuestros pecados. O sea, imagínate, si luego me dicen, pastor, es que necesitamos un donador de sangre. A mí me gusta donar sangre. Y cuando puedo donar, dono, ¿no? Y voy. Pero pienso, ¿no? En la donación de sangre, irte temprano, en ayunas, salir hasta las 12 del día, ¿no? A entregar 2 bolsas de sangre allá y luego que te dan un Boeing ya terminando de donar, ¿no? y un plátano y un bolillo, ¿sí? Y implica, pienso, pues me toca donar sangre. Y ya luego en donde tú vas a donar sangre, debes decir, bueno, no eres promiscuo, no tienes, imagínense, la donación de sangre no va con la vida licenciosa del día de hoy, ¿no? Sí, sobre las relaciones homosexuales, etcétera. Ahí te ponen ahí que tu sangre tiene que estar buena para que la dones. Y luego tienes que esperar 2 meses para poder donar más sangre. En un plan para donar sangre a alguien, pues tú dices, bueno, eso implica que tu sangre tiene que estar buena, tú tienes que estar saludable, no desvelarte, no beber alcohol, etcétera, para poder donar sangre. Ahora, Cristo en el plan de redención, antes de que el mundo existiera, antes de que Adán y Eva cayeran, no iba a donar 1 litro de sangre, hermanos. ¿Verdad? Iba a dar toda su sangre y eso implicaba la muerte. Pues imagínense que dentro del lenguaje trinitario no existía esa palabra muerte
no existía la palabra pecado, desprecio. Iba el Hijo de Dios a experimentar el desprecio, experimentar el sufrimiento, el pecado, la ruptura dentro de la relación trinitaria, del amor que tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa ruptura por nosotros. Y eso nos deja con la boca abierta respecto a esa redención. O sea, debemos reflexionar en esa redención que tenemos. Si Dios no puso un plan B de redención, no hay un plan B para tu vida. No se duerme ni adormece el que nos cuida. Y a veces tú te puedes encontrar en un callejón sin salida y dices, es que Dios se ha olvidado. Dios no me responde. Levanten la mano ahí quienes dicen, es que ya oré y Dios no responde lo que yo le he pedido. Sí, ya le pedí muchas veces y parece que entre más le pido, aquí dicen en Acapulco, más se esmera el mal en salir mal todo. Y no ocurre algo que tú quieras que se haga conforme a tu voluntad. El plan de Dios va en marcha y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Me encantaba la lectura de las crónicas de Narnia, cuando llegan los niños allá a Narnia y decían los personajes de Narnia, es que Aslan está en movimiento. Y Aslan era el león del personaje principal de las crónicas de Narnia. Aslan era el león y había un invierno en Narnia porque la maldad había caído sobre ese país imaginario, pero ellos decían, Aslan está en movimiento. Y a mí me daba mucha esperanza leer esa historia con los niños, sabiendo de que el invierno no iba a estar siempre en Narnia porque iba a llegar Aslan y iba a inaugurar una hermosa primavera en ese país imaginario. Y así, hermanos, tú puedes ver que hay cosas que estás orando, que estás batallando, que estás pidiendo y parece que Dios no responde. Pero quiero decirte que si Dios lo planeó desde la eternidad, no hay nada que vaya a salir mal en su plan. ¿Alguna vez has dicho Dios llega tarde o Dios llega a tiempo? Dios llega siempre a tiempo, ¿verdad? Y esto nos encanta, nos gusta cómo se muestra el Señor aquí. Vamos a otro texto bíblico, Juan 3:16. Amigos, se lo deben aprender de memoria. Lucy, tienes que aprenderte este texto de memoria, sin ver, con los ojos cerrados debes decirlo. Sí, Sí, ya me la sé. ya te lo sabes. Sí, A ver, léelo, por favor. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, esta frase ha dado. Híjole, qué hermoso, ¿no? Dios ha dado a su Hijo unigénito. Este es un plan muy grande, ¿no? Porque ve Dios al mundo, su creación, ve su creación y nos puso en el mundo, en esa creación. Y amó Dios al mundo de tal manera que nos dio a su Hijo lo más precioso que tiene, ¿sí? Y nos habla de creer y nos habla de vida eterna. A ver, hermana Maida Galindo, si quiere leernos 1 Timoteo 2:5. Ahí está en la pantalla. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. Este va de acuerdo a lo que leíamos de Deuteronomio, de la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjese, es uno, no hay dos ni tres. Es un solo Dios verdadero. Y un solo mediador, pontífice, ¿verdad? El que hace el puente entre Dios y los hombres. Y aquí dice Jesucristo hombre. Aquí vamos a entrar más adelante en el desarrollo, a casi a punto de concluir esta clase,
en esta doble naturaleza de Cristo, ¿sí? Jesucristo, hombre. Y esto es muy importante. ¿Por qué tiene que participar Jesús de la naturaleza humana? Es muy importante para nosotros que tendría que ser hombre verdadero, el Redentor. Y aquí vamos a la fe reformada, la fe de Westminster, divide el ministerio de Jesús de manera triple. Hay un triple oficio de Cristo. Este triple oficio de Cristo nos presenta a Cristo como el profeta, nos presenta a Cristo como sacerdote y nos presenta a Cristo como rey. Esto nos debe dar mucha paz, mucha bendición en nuestra vida, aún en medio de la tribulación, de la enfermedad, del cáncer, de la muerte, del luto. Debe darnos el triple oficio de Jesús, debe ser de mucho consuelo para nuestra vida. O sea, pensar en Jesús como profeta, y profeta está relacionado con la palabra, ¿sí? Como rey está relacionado con el gobierno, con la autoridad, con la soberanía. Y sacerdote está relacionado con su muerte, ¿sí? Con su muerte en la cruz. El trabajo de mediación, fíjese, si quieren ustedes ver, vamos a reflexionar en ese trabajo de mediación, ¿no? Déjenme le borro aquí, ya lo podemos borrar, ¿verdad? Entonces, un mediador, mire, el mediador es Cristo, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Dios y abajo al hombre, ¿sí? Entonces, Jesús es mediador entre Dios y el hombre. Y en esa mediación, como profeta, vamos a poner aquí profeta, piénsele bien, ¿no? Reflexione bien en esto, es muy importante. Entonces, el profeta, entonces Dios habla y el profeta lleva el mensaje de Dios. Aquí vean muy bien este aspecto que quiero que ustedes reflexionen. El profeta lleva el mensaje de Dios. Es decir, el hombre no puede oír a Dios a menos de que haya un mediador que le traiga la voz de Dios. Entonces Jesucristo se convierte en el profeta que trae la voz de Dios para que el hombre la escuche. Es maravilloso, ¿verdad? Y luego vamos al oficio de sacerdote. Y el oficio del oficio de profeta viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Viene de arriba hacia abajo. Dios tiene un mensaje y el hombre no puede oírlo. Viene el profeta y le da el mensaje al hombre. Sin embargo, el hombre es pecador. Y para que se reconcilie con Dios necesita un sacrificio cruento. Escuche bien esta palabra, cruento. ¿Sí? Quiero que me sigan bien en este aspecto. ¿Por qué se necesita un sacrificio cruento? Porque la paga del pecado es, escríbalo allí en el chat. ¿Sí? A ver, a ver, ¿qué dicen? La paga del pecado es muerte, exactamente. Entonces, el hombre para acercarse a Dios necesita morir. O sea, no puede llegar el hombre a Dios sin que él muera. Porque Dios es santo. O sea, aquí la santidad de Dios
santidad. Y también se le dice en el término otredad. O sea, diferente al hombre. O sea, la santidad de Dios nos dice que el hombre no puede entrar en la presencia de Dios porque Dios es tan santo que el hombre muere si se acerca a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, muere. Entonces, el sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios, llevando un sacrificio. ¿Cómo llamamos ese sacrificio? Cruento. ¿Qué es eso de cruento? A ver, búsquenles ahí, pregúntenle a San Google qué dice cruento. A ver, vean ahí en sus diccionarios, pregúntenle a Siri o Alexa. ¿Viene Alexa, de la cruz? ¿Viene? no, a ver, búsquenme ahí la palabra cruento. Ustedes ahí díganle, Siri. Que Dime. produce o muestra derramamiento de sangre. Exacto, cruento. Se requiere un derramamiento de sangre. Wow, esto a la gente le choca, ¿no? Leer, no, es que el Antiguo Testamento está lleno de sangre. Pues sí, hermanos, pecamos, ¿verdad? Entonces, el hombre no se puede acercar a Dios a menos de que haya un mediador que lo lleva a Dios con un sacrificio, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Sí? Y ahí entra el papel del sacerdote. Y ahora el rey como mediador. ¿Sí? Y aquí la tarea es que gobierna, dirige, ¿sí? Da visión, pelea, gana batallas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, protege. Entonces, aquí el rey como mediador, ¿sí? Gobierna. Y esto es lo que vemos aquí entonces. Si está como una oveja perdida, ¿no? ¿Sí? El rey pastorea también. Dirige, protege, ¿no? Esto lo vemos aquí en la labor de mediación del rey. Comentarios. Comentarios de esto que estamos aprendiendo de los oficios de Cristo. No, pues yo ya lo sabía, pastor, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pueden decirlo. Algunos de ustedes ya tomaron Westminster antes o lo habían leído. ¿Cómo ves, Raulito, lo que estamos aprendiendo? Raúl Telles. Interesante, pastor, interesante. Sí, Estoy poniendo atención por acá. muy bien. A ver, hermana Laura o Carlos Valle Torreblanca. ¿Cómo ven por allá? Creo que ya habían estudiado esto también, muy importante. Ok, sí, avanzamos. Carlos Valle, Laura, Jimena. Sí, avanzamos, pastor. Muy bien. Sí, está bien porque ya me dio hambre. A ver, avanzamos entonces. Déjenme seguir compartiendo de esto del triple oficio de Cristo, que a mí me emociona mucho, ¿verdad? Voy a compartirles aquí
ese triple oficio de Cristo. Entonces leemos en la Confesión de Fe de Westminster que lo que hace la Confesión de Fe es resumir esa enseñanza bíblica en un párrafo. ¿Sí? Profeta. A ver, Carlos Valle Torreblanca, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Muy bien. Sí, aquí entonces esto viene desde Deuteronomio y dice que Moisés dijo esto, que levantaría un profeta. Dice, a él oiréis. Entonces la herramienta del profeta es su palabra en las cosas que os hable. Y Jesús como profeta nos viene a decir lo que Dios dice en su palabra. A mí me gusta mucho eso porque es como si oyéramos de qué platica la Trinidad, o sea, en el consejo de redención. Han hablado cosas tan bellas y maravillosas, no es un chisme, no son majaderías, sino es una plática santa, maravillosa. Y Jesús oye esa plática que necesitamos nosotros saber y viene y habla las palabras de Dios. Es maravilla, ¿no? Que el creador del universo habla y podemos oír y entender el mensaje porque hay un profeta que es Cristo que nos habló las palabras de Dios. Sacerdote. Maestra Gloria Serna, por favor, lean los Hebreos 5 y 6. Ahí prenda su micrófono, hermana Gloria. Hebreos 5, 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Del orden, gracias maestra Gloria, es muy interesante la historia de Génesis, porque Melquisedec sale como sacerdote del Dios Altísimo y recibe los diezmos de Abraham, ¿sí? Y le da pan y vino. Entonces Melquisedec no era del sacerdocio de Levítico, de Aarón, ¿no? Aarón era descendiente de Leví. Aquí tenemos una figura del sacerdote, lleva un incensario como oraciones, lleva el pectoral donde están las 12 tribus, cada piedra representa una tribu de Israel, lleva el efod como una vestidura santa, lleva la mitra, la corona, ahí tiene una diadema que dice santidad a Dios, el sacerdote lleva calzoncillos de lino, ¿sí? Está vestido de azul y púrpura, es decir, es majestuoso, tiene que ser sacerdocio majestuoso, es un sacerdocio que no tiene defectos físicos. Si alguien tenía un defecto físico no podía fungir como sacerdote, ¿sí? Y antes de entrar al santuario, él debía ofrecer sus sacrificios por sus pecados. Si no, él moría. Aquí lleva unas campanitas, ¿ya vieron que tiene unas campanitas aquí abajo? Y cuando él ministraba en el santuario, llevaba esas campanitas y los de afuera oían que estaba vivo. Si las campanitas dejaban de sonar, decían el sacerdote se murió en la presencia de Dios porque estaba tan lleno de pecado que el Señor lo fulminó. ¿Sí? Y en este caso Jesús no desciende de la tribu de Leví, Jesús desciende de la tribu de Judá, pero aquí dice, Cristo no se hace sumo sacerdote, sino Él le dijo, tú eres mi hijo. ¿Quién dice estas palabras? Dios. El Padre, ¿verdad? Sí. Yo te he engendrado hoy. Aquí vemos en la teología de Westminster que Él es eternamente engendrado. Es decir, fue hijo de Dios antes de que el mundo existiera, es hijo de Dios hoy y seguirá siendo hijo de Dios para siempre. El ser humano no es hijo de Dios hasta que es adoptado. Es la adopción. Ahorita vamos a ver más adelante la doctrina de la adopción.
Pero Jesucristo no es hijo de Dios adoptado, es hijo de Dios eternamente engendrado. Es decir, que siempre ha sido hijo de Dios. No ha habido un punto en la historia en que él no haya sido hijo de Dios. Siempre ha sido hijo de Dios. Y le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él llevaba las ofrendas, el incienso del hombre hacia Dios. Y Jesucristo no lleva el incienso y las ofrendas, lleva su cuerpo. Sirve como ofrenda del pecado del hombre hacia Dios. Por eso tenía que ser verdadero hombre. Y ahorita vamos a ver en el siguiente párrafo la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina. Pero nos hace falta un oficio, el oficio de rey. A ver, Raúl Telles, por favor, léenos estos dos pasajes, por favor. Raúl Telles Rodríguez. Sí, claro. Sí. Claro. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se da cuenta? Salmo 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo del Mesías. Y dice el Padre, yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión es el monte santo de Dios, su ciudad santa. Y esa ciudad somos nosotros. Y habla de que la casa de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, para siempre, todos los demás reyes, David, Salomón, todos los descendientes de David murieron, pero el reino de Cristo no tendrá fin. Es un gobierno eterno. ¿Sí? Ok, avanzamos, por favor, porque el tiempo nos lleva, nos come rápido. Aprovechamos ahí que tenemos a Julio Zamora, párrafo número 2. Apenas vamos en el párrafo 2 y no les prometo ver los 8 párrafos porque no necesitaríamos más tiempo, una conferencia magistral, pero solo vamos a ver 2 párrafos. Aquí, Julio, por favor. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana. El Hijo de Dios significa que es Dios, verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, es decir, la misma naturaleza. Llega el tiempo en que Él tiene que cumplir la misión, tomó sobre sí la naturaleza humana. Vamos a ver los versículos bíblicos. A ver, si me apoya hermana Laura, Juan 1:1 y Juan 1:14. Sí. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De este pasaje me tocó predicar en Maranata hoy a las 11 de la mañana. En griego, esta palabra, este verbo era, y también en español, ¿sí? En español, si nosotros queremos usar el pretérito, ¿verdad? El pretérito simple, usamos fue, ¿no? O sea, el pretérito es fue. Es un punto en el pasado. Pero aquí no usa fue, ¿no? No dice, en el principio fue el verbo. Dice era, ¿no? Entonces esto es imperfecto. Este imperfecto quiere decir que fue, que es y que será. Entonces, cuando leemos Juan 1:1, no está diciendo fue el verbo, sino
Fue en el tiempo pasado, es hoy y será siendo el verbo. El verbo se relaciona con Génesis 1:1, la palabra creadora es el verbo creando. Ahora nos dice Juan 1:14 que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vamos a avanzar aquí. A ver, vamos a buscar aquí a un lector y tenemos por ahí a Jimena, si nos puedes ayudar, Jimena, con Filipenses 2:6 y Gálatas 4:4. ¿Con Filipenses? Ajá, los dos que están en la pantalla. Ajá. El cual siendo, ¿lo leo o los busco? Léelos aquí, ya lo tenemos. Ok. Sí, ya los. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, bien, ¿qué vemos aquí? Jesús, Filipenses 2, siendo en forma de Dios, es decir, Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es decir, ahí en Filipenses nos habla de que Jesús se humilla y se hace hombre. Y Gálatas 4:4 nos dice que en el cumplimiento del tiempo, o sea, en el tiempo preciso de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué pone así nacido de mujer, hermanos? ¿Por qué no lo mandó en una nave espacial, no? Considero que porque tenía que nacer igual que los que estábamos aquí, ¿no? Exactamente, sí. Pudo haber bajado del cielo, ¿no? Se abre el cielo, se abren las nubes y Jesús baja. Pero dice que nacido de mujer. A ver, ¿qué se acuerdan en Génesis capítulo 2 y capítulo 3? ¿A quién engañó la serpiente primero? A la mujer. A la mujer. ¿Y se acuerdan del protoevangelio? ¿Qué es eso, pastor? El protoevangelio. ¿Se acuerdan del protoevangelio? A ver, busquen sus apuntes. Protoevangelio. Génesis 3:15. Y pondré enemistad. ¿Se acuerdan? Es el primer anuncio, ¿no? El primer evangelio. Buenas noches. Sí, el primer anuncio que vendría un hijo, un descendiente de quién. Estamos aquí, la serpiente, y tendremos a la mujer. Sí, un descendiente de la mujer, ¿verdad? Que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ya se acordaron, ¿verdad? Sí. Sí, yo sé que son muy inteligentes en este aspecto, ¿verdad? Y aquí lo vuelve a repetir en Gálatas, vino el cumplimiento del tiempo, el kairos de Dios. El kairos de Dios es cuando el tiempo se cumple, no es en la agenda humana, sino en la agenda de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o sea, conectándonos con Eva, ¿no? Nacido bajo la ley, es decir, sujeto a las mismas demandas de la ley del Antiguo Testamento. Es decir, la paga del pecado es muerte. Iba a llevar en su cuerpo la paga del pecado por nosotros. Avanzamos. Y aquí hay más textos bíblicos que no vamos a leer. Todas sus propiedades esenciales, dice Westminster, y con sus debilidades comunes, Hebreos, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. ¿De qué se acuerdan de esto? Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María.
Del credo apostólico. Del credo de los apóstoles, ¿verdad? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Lucas 1:31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo es Lucas, y aquí vemos las dos naturalezas de Cristo. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esto por algunas controversias que han surgido a lo largo de los siglos, en donde hablan de la confusión de las naturalezas, tanto humana y divina en Cristo. Pero eso es otra clase de teología, y en esta clase solamente estamos como en una introducción. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta fue mi prédica de hoy de las 8:30 de la mañana aquí en la iglesia. En él, ¿quién es él? Cristo habita corporalmente, es decir, en el cuerpo de Cristo toda la plenitud de la deidad. Primera Timoteo 3:16. Se supone que antes del credo de los apóstoles, este fue uno de los credos más antiguos que se decían en las iglesias primitivas, en las iglesias de los apóstoles. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y es grande. Cuando dice misterio, no quiere decir algo que todavía sigue oculto, porque aquí dice fue manifestado, es decir, estaba oculto en la eternidad, pero se manifestó. Es decir, llega el momento en que Jesús tiene que nacer, justificado en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, visto de los ángeles, la Navidad, ¿no? Y toda la obra de la redención, que los ángeles fueron testigos de esa obra, predicado a los gentiles, es decir, ha llegado a todas las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amigos, esta imagen me encanta, ¿sí? La Navidad. El Rey eterno, Cristo, hecho hombre, tomando la naturaleza humana, identificándose con nosotros para ser nuestro mediador. Qué maravilloso, ¿no? Sí. Yo quiero que termine esta clase con mucho gozo, con mucha alegría. Sí. Hay un viejo himno que dice, ¿quién será mi fiador? Cuando el juez sin igual vino mi alma a juzgar, yo temblé, yo gemí, dice, y oí una voz que decía, yo abogo por ti. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién me va a ayudar? No, tengo un problema muy grande. Y Cristo entra y dice, yo abogo por ti. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto nos debe llenar de mucha alegría en medio de un mundo que vivimos tantos sinsabores, tantas amarguras, tantos reveses donde nuestros planes no salen como queremos, pero salen los planes que Dios tiene, están desarrollándose. Y no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo detenga. Si Él es nuestro mediador, no puede nada detener su obra de redención en nosotros. Y esto nos debe llenar de mucha alegría. No sé qué tribulación estás pasando, pero el hecho de que Jesús sea tu mediador debe hacerte desbordar de gozo, de que Él es el profeta que te habla la palabra, que Él es el sacerdote que murió por ti, que Él es tu rey y te guía, te pastorea, te dirige, te gobierna. Muy bien, comentarios finales antes de cerrar esta sesión número 8 de Westminster. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron la tarea de hablarle a alguien del pacto de la semana pasada?
¿Se acuerdan? Hablábamos del pacto. Laura, ¿verdad? Se acordó de su tarea. A ver, cuéntenos, Laura, su tarea brevemente. Fíjese que cuando comentó usted eso, pues yo no tenía en mente a nadie. Sí, me quedé como pensando a quién, pero pues Dios me puso a la persona en mi trabajo precisamente y en una conversación que teníamos camino a una visita técnica, me empezó a hablar, ella traía mucha aflicción por un tema de salud que está enfrentando y empezamos a hablar de Dios y bueno, pues en ese momento me acordé y le dije, Señor, qué grande eres, yo no tenía nadie y tú me estás poniendo a alguien, ¿no? Ahora úsame y ponme las palabras adecuadas para que yo pueda pues darle fortaleza, no consuelo, darle fortaleza a mi compañera y que ella pues rinda su vida a ti, que realmente es lo que ella sabe y siente en su corazón que necesita, porque no lo ha hecho completamente. Entonces, pues a mí me dio mucho gozo en mi corazón, porque digo, Señor, pues tú sabes, uno, son los planes de Él, no los de uno, ¿no? Finalmente otra vez lo comprobé, que no tenía yo quién, pero Él sabía quién me iba a poner. Gracias, Laura, por compartirnos su testimonio. Bien, pues mire, cuando enfrente un problema esta semana, no sé si el día de hoy, vaya, abrácese de esta doctrina de la mediación de Cristo. Afírmese en ella y dígale que esa doctrina, Señor, sea un manantial, un borbollón de alegría que brote en mi corazón. Y aun cuando me estén dando reveses, dificultades en el día, esa sea mi fuerza con la que yo enfrente las batallas que tú me presentas. Y no sé si alguien me quiera dar un testimonio ahora o la semana que viene dar un testimonio y diga, pastor, pues se acuerda que usted dio esta clase y pues yo quiero compartir este testimonio. ¿Sí? Queremos que la teología sea práctica y experiencial, que tengamos una experiencia con las enseñanzas y las doctrinas que estamos estudiando. Bien, pues hemos concluido esta sesión de esta noche. Les debo el cuestionario número 4. Por favor, hagan las evaluaciones. ¿Han comido unas papas fritas? De esas que vienen en una bolsa que uno las aplasta y se come unas papas fritas. Así son esas evaluaciones. Bien suavecitas. No, las puede hacer rápido en 5 minutos, las puede determinar. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que las hagan y así ustedes repasan el capítulo. Me falta la número 4 y faltaría la del día de hoy, que es la número 8. Bien, voy a dejar de grabar.